Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal. Te saluda Rosalía Salinas Bravo. Me da mucho gusto de que estés aquí el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y del proceso de duelo que se realiza cuando perdemos a un ser querido, ya sea por muerte o separación. Probablemente has escuchado hablar de Elizabeth Kubler-Ross en alguna ocasión o leído alguno de sus libros. Ella fue una psiquiatra y escritora, nació en Suiza en el año 1926 y es una de las mayores expertas a nivel mundial en temas relacionados con la muerte. Desde su infancia en Suiza, comenzó a cuestionarse qué era el morir, qué era fallecer, cuando su primer mascota, a quien amaba mucho, que era un conejito, falleció. Y al darse cuenta de que sus seres queridos partían, fallecían, ella se interesó en este tema de la muerte y sobre todo de qué pasa después de que una persona muere. A muy temprana edad se dedicó a ayudar en los hospitales, acercándose a las personas con enfermedades terminales y con pacientes moribundos. Los observaba, les hacía preguntas con la intención de saber qué sentían, qué veían, qué percibían y los acompañaba a la hora de su muerte. Elizabeth Kubler-Ross estudió medicina y se especializó en psiquiatría, realizó sus estudios en Estados Unidos y fue pionera en los cuidados paliativos, ayudando a los enfermos terminales a morir de una manera digna, sin dolor, sin miedo y ayudándolos a despedirse de sus seres queridos. Con sus investigaciones y experiencias con los pacientes que morían, se dio cuenta de los fenómenos físicos, psicológicos y emocionales que acompañan a los enfermos en su proceso de muerte. Ella se convirtió en escritora, plasmando en sus libros todas estas experiencias y todas las conclusiones a las que llegaba acerca del tema de la muerte y de las pérdidas. Sus principales libros son La rueda de la vida, La muerte, un amanecer, Sobre la muerte y los moribundos, Sobre el duelo y el dolor, El túnel y la luz, Los niños y la muerte, Vivir hasta despedirnos, Carta a un niño con cáncer, Preguntas y respuestas de la muerte y del morir, Vida después de la muerte, Lecciones de vida, Morir es de vital importancia, entre otros más libros. La tanatología, definida como la ciencia y el estudio de la muerte y todas sus manifestaciones, afirma que existe un momento en la vida en que todas las personas morimos, en el que todos debemos partir de este plano y a ese triste momento se le llama muerte. Y la muerte es el resultado del proceso final de un ser vivo, esto es el término de la vida. Actualmente Elizabeth Kubler-Ross es considerada la madre de la tanatología y en sus libros habla sobre el proceso de duelo que hacen las personas al morir, así como el proceso de duelo de los familiares y amigos que se quedan con el dolor emocional de la pérdida de su ser querido. Este proceso de duelo que menciona la doctora Elizabeth Kubler-Ross consta de 5 etapas. Cada una de estas etapas se da en menor o mayor medida dependiendo de la persona y se aplica a cualquier tipo de pérdida o separación. La primera etapa es la negación y la negación de la pérdida es una reacción natural y se produce de forma muy habitual inmediatamente después de la muerte o de la pérdida. Se produce un estado de shock emocional, un embotamiento o shock psicológico. La segunda etapa es la ira y está asociado con sentimientos de frustración y de impotencia. Esta frustración lleva consigo el enfado, el enojo, la ira. Durante la etapa de la ira, la persona que está viviendo el duelo busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor externo. Puede ser culpar a otra persona o incluso culparse a uno mismo. El proceso de duelo implica la superación de esta frustración, de este enfado y de este enojo. La tercera etapa es la negociación.
En la fase de negociación, la persona guarda la esperanza de que algo cambie y siente que puede influir de algún modo en la situación de la pérdida. Se dan negociaciones y promesas hacia la persona fallecida a cambio de que todo vuelva a ser como antes. La cuarta etapa es la depresión y en este periodo se comienza a asimilar de forma definitiva la realidad de la pérdida y con esto se generan sentimientos de tristeza, desolación, desesperanza, acompañados de otros síntomas depresivos como el aislamiento social o la falta de motivación. Pues el hecho de perder a un ser querido, de vivir este proceso de pérdida, puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros durante algún tiempo. Pero hay que reconocer que los sentimientos de tristeza son naturales ante la muerte de un ser querido y esta fase de depresión es un indicador de que vamos superando las etapas del duelo. La quinta etapa es finalmente la aceptación de la pérdida y es un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y el proceso de duelo, así como otros tipos de pérdidas, son fenómenos naturales en la vida humana. En esta etapa de aceptación se dan también reflexiones internas y aprendizajes positivos acerca de la pérdida y del ser querido fallecido. Todas las personas que hemos sufrido o pasado por una pérdida, generalmente vivimos estas 5 etapas de manera inconsciente y corremos el riesgo de estancarnos en alguna de ellas. Por esta razón es importante vivir y sentir cada una de las etapas de manera consciente para poder llegar a la aceptación y superar la pérdida de nuestro ser querido. El sufrimiento y el dolor que nosotros sentimos en el plano físico al perder a alguien, a alguna persona importante en nuestra vida, en el plano espiritual, la persona fallecida también lo siente y lo percibe nuestro dolor, nuestra nostalgia, nuestra tristeza, y ellos desde su nuevo plano de existencia espiritual nos tratan de ayudar a llegar a la quinta etapa de la aceptación. Pues para ellos también es como una liberación que les permite continuar en su evolución espiritual. Y bueno, pues estas fueron las 5 etapas del proceso de duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y espero que esta información te haya ayudado para poder comprender lo que se vive, el proceso natural que se vive al tener una pérdida o ante la muerte de cualquier persona querida. En el siguiente video hablaremos de las señales, de las manifestaciones y formas de comunicarse de nuestros seres queridos que han partido de este plano y que tratan de comunicarse con nosotros para ayudarnos en nuestro camino espiritual y hacernos saber que están bien, hacernos saber que están con nosotros presentes y que podemos comunicarnos y sentirlos de una manera energética. Gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Rosalía Salinas Bravo. Te invito a suscribirte a este canal. Si te gusta la información, te invito a dejar tu like, a compartir, a comentar tus experiencias y también tus sugerencias para próximos videos. Gracias, bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.